Buenas noches, El Salvador. Un placer más que enorme volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista que se llama 8 en Punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión de todas las noches. Y es que ahora, ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando con dos analistas políticos. Don Jorge Villacorta, por ejemplo, exdiputado de la Asamblea Legislativa, entre otros cargos públicos de los cuales se ha desarrollado. También nos estará acompañando otro analista político, pero también en su momento, entre otros cargos, alcalde de San Salvador. Nos referimos a don Alejandro Duarte. Conversaremos sobre todos los temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. En segundos, por supuesto. Antes, señores, les planteo la pregunta que hemos articulado esta noche para que usted nos acompañe. Arrancamos. Dice así: ¿por qué cree que debe de hacerse una segunda generación de acuerdos de paz para lograr precisamente la tan anhelada paz en nuestro país? Según lo anunció el mismo presidente Salvador Sánchez Serén, un 16%, porque simple y sencillamente no cumplieron a cabalidad los acuerdos pasados, un 28% porque siguen en los problemas sociales, un 14% ya cambió, señores, en tiempo real, porque hay nuevas necesidades, un 40% porque no hubo realmente una reconciliación como la ley de reconciliación previamente lo establecía en su espíritu final. 170 votos sin haber iniciado la entrevista. El Salvador. Me incorporo y con gusto le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Don Alejandro Duarte, exalcalde, entre otros cargos, de San Salvador. Don Alejandro, bienvenido. Gracias por acompañarnos en su casa. Feliz Año Nuevo. Gracias por invitarme. Gracias a Canal 33. Saludo al pueblo salvadoreño en este momento y también a nuestro compañero Jorge Villacorta. Buenas noches a ustedes por atender nuestra invitación, don Alejandro. Con gusto le damos la bienvenida a don Jorge Villacorta, analista político, exdiputado de la Asamblea Legislativa y demás cargos de los cuales se ha desarrollado. Don Jorge Villacorta, siempre es un gusto tenerlo en su casa. Feliz Año Nuevo. Igualmente, y bueno, los televidentes, igual vamos a ver si podemos contribuir a un debate que le permita a la gente tener una visión por dónde puede seguir el país. Perfecto. Ahí la orden siempre. Don Jorge, don Alejandro, amigos televidentes, este análisis del cual yo pretendo esta noche extraer de ustedes, exprimirlo literalmente para que el pueblo salvadoreño pueda conocer, por supuesto, diferentes ópticas de muchos tópicos que vamos a abordar. Lo quiero hacer y debo de arrancar, por supuesto, 25 años de los acuerdos de paz. Y dicen que honor a quien honor merece. Yo he conversado con muchísimas personas y obviamente la formación que yo tengo me permite identificar a su padre como un pionero de los acuerdos de paz que en 1992 se llevaron a feliz término bajo la suscripción de un documento llamado Acuerdos de Paz, pero fue su padre el impulsor de este proyecto ambicioso para darle la tan anhelada paz a este país, que muchos han dicho lo que pasa es que no se le dieron las condiciones al ingeniero Duarte, pero que ciertamente él tuvo toda la iniciativa. Quiero arrancar de esto, antes de que usted me empiece a contar un poquito, porque vivió de cerca el esfuerzo de su padre, de su madre y toda la familia, porque todas obviamente se metieron en este proyecto a tal grado, y debo decirlo con mucho respeto, ustedes resultaron ser flagelos del secuestro en su momento, un grave, duro golpe para la familia Duarte. Arranco, aguántenme un ratito, por favor. Me desplazo para presentarles el tradicional collage de noticias que hemos articulado esta noche como punto de partida para que los caballeros que nos acompañen y ustedes también puedan hacer su correspondiente análisis. Dice así: se derrumba el consorcio Alba Petróleo en El Salvador. Analistas económicos aseguran que el gobierno está en quiebra. El gobierno y Arena justifican fondos públicos destinados a ONG. Corte de Cuentas auditará organizaciones que reciben más de 100,000 del erario público. Asamblea Legislativa acuerda bajar 4.5 millones al seguro médico hospitalario. Cámara no accede a revertir condena de enriquecimiento ilícito en contra del señor Flores. Orden internacional de captura, difusión roja en contra de Rice y 5 imputados más, incluyendo el juez Yamatei.
Fiscalía aprueba que Funes declare desde Nicaragua en juicio civil por sus garantías de la defensa. Exministro Massa en tribunales: yo no tomé decisiones solo. Uy, caso Reza. Magistrado del Tribunal Supremo Electoral Ulises Rivas pide recusación de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. A los políticos les falta cultura política. La política no es servirse. Oscar Santamaría, firmante de los acuerdos de paz. Me incorporo, don Alejandro Duarte. Yo he conversado con varios firmantes de los acuerdos de paz y a cuestionamiento de que ahora muchas personas dicen que estamos peor que antes. Usted es un testimonio, sin efecto estamos peor que antes. Ellos dicen: nosotros firmamos la paz y se la entregamos a todos los políticos porque los entes civiles dijeron podemos hacer mejor las cosas que los militares, y ya ve hoy por hoy cómo estamos. ¿Cuál es su análisis, por favor? Bueno, yo creo que los acuerdos de paz eran necesarios. Nosotros en el gobierno del presidente Duarte iniciamos el proceso de democratización y los acuerdos de paz le dieron el impulso que necesitaba para que éste se desarrollara. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? Que el proceso en sí mismo quedó en manos de gente o de políticos que no tenían un arraigo democrático, y que esa falta de arraigo democrático lo llevó a muchos de ellos a servirse para ellos y no para el país. Esto es una realidad objetiva. Tan es así que todas las encuestas nos están señalando un señalamiento grave a toda la élite política. No quiero decir que todos, yo digo una buena mayoría de ellos. Entonces, lo que estamos, digamos, sufriendo hoy día, ¿verdad?, tiene que ver mucho con este principio. La democracia es un sistema, se vive, se siente, se respira a través de ella. Si un dirigente no es demócrata, obviamente no puede aceptar las reglas de esa democracia. Veamos el problema hoy día que tenemos con la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional, nos está legislando negativamente. Así lo dice la Constitución, están en su derecho. A mi juicio, el camino escogido por ellos es profundizar la democracia. No todas las resoluciones nos van a gustar, ¿verdad? Pero lo que han hecho los partidos políticos es estar en contra sistemáticamente, y cuando les dicen, mire, hagan esto, por ejemplo, la ley de partidos políticos que implicaba las primarias, no entendieron, no lo quisieron hacer, bueno, una resolución nueva, ahora hagan las primarias. Entonces, ahí es un ejemplo que estoy dando del problema democrático en sí mismo. Ahora, si regresamos los 25 años anteriores, también los acuerdos de paz dieron el beneficio de cesar el fuego, dieron ese fuego real, que sí es importante, ¿verdad? Sin eso el país no avanzaba tampoco. Y yo creo que las reformas constitucionales que se hicieron en aquel momento llegaban precisamente a impulsar un desarrollo constitucional que permitía profundizar, como le digo anteriormente, la democracia. Entonces sí, mi padre, ¿verdad?, el impulsor de las elecciones y el que estableció el sistema de diálogo para buscar la paz, pues sí, ¿verdad?, su sueño era encontrar la paz dentro de una auténtica democracia. Esto es básicamente, ¿verdad?, estamos sufriendo hoy día otros efectos. Don Alejandro, muchos dicen, señores, la Sala de lo Constitucional les está haciendo la plana a los partidos políticos, nunca quisieron evolucionar. De hecho, los acuerdos de paz, todo lo que la Sala de lo Constitucional ha hecho es lo que se tuvo que hacer en 1992, pero ni el partido de turno, ni aquellos que habían en algún momento ido a la guerra con las armas, el FMLN, no quisieron hacer la plana que les correspondía. Usted ya mencionó la ley de partidos políticos. Es lamentable desde todo punto de vista cuando los partidos políticos sostienen una férrea barrera a no dar a conocer quiénes son los financistas. ¿A cambio de qué? Es decir, si el poder realmente radica en la población salvadoreña y quien pague el mariachi en esta oportunidad no necesariamente es el que está pidiendo la canción, don Alejandro. Es correcto. Lo que sucede es que después, digamos, de la paz y después de la Constitución del 83 modificada,
lo que realmente ha sucedido es que sustituimos, por decir así, ¿verdad?, la vida y el gobierno militar por la vida y el gobierno de partidos políticos. Pero repito, esos partidos políticos, a pesar de que han evolucionado, porque no voy a decir que no, hay que darle mérito. Hay que darle mérito a Arena y mérito al Frente por haberse sentado y firmar esos acuerdos de paz. Pero esa evolución no ha sido suficiente. Y lo que tenemos, francamente, ¿verdad?, es que la Sala de lo Constitucional, que está en su papel correcto, ¿verdad?, que le da la constitución política del país, está encaminando, empujando la democracia. Eso es la tarea que tenían los partidos políticos en 1992 para adelante. Desgraciadamente, en la defensa de ellos mismos, se olvidaron de que estaban en un sistema que necesitaba, que era muy niño, que era tiernito, que necesitaba que lo empujaran, lo ayudaran y lo encaminaran. Ok. Don Jorge Villacorta, ¿cuáles son las deudas de la posguerra que todo el sistema político partidario tiene con la población salvadoreña? Bueno, el punto es, los acuerdos del 92, ¿para qué eran? Eran para parar la guerra. Y parar la guerra implicaba una serie de reformas por un lado y de creación por otro de instituciones de legislación que nos permitiera caminar en avanzar en un proceso transitorio de aquel régimen militar excluyente hacia un proceso, hacia un nuevo régimen de democracia participativa donde los partidos políticos son absolutamente indispensables. ¿Solo para eso era, don Jorge? Solo para eso ¿No daba... se quedaron cortos los firmantes de la paz? No, porque no daba para más. Lo único que se podía hacer con el capital que se tenía en ese momento, es decir, el capital político, el tema internacional, los intereses nacionales, no daban para más que para parar la guerra pero eso es importante, insisto, establecer elementos de un nuevo régimen democrático. Hombre, el que usted tenga una sala constitucional, una Corte Suprema de Justicia con independencia económica y por consiguiente, en teoría, con toda la independencia que se le da a los jueces. Por consiguiente, esa es una cosa que no existía. Si los magistrados se nombraban en el Estado Mayor Presidencial del Ejército, hombre, usted tenía 3 cuerpos de seguridad, además de eso, tenía patrullas cantonales, tenía orden, todo un aparataje que no permitía que se implementara democracia. Mire, el tema electoral, le robaron las elecciones a Napoleón, me consta, yo estaba ahí, le robaron las elecciones a Claramón, se cerró toda la posibilidad de participación electoral. Con los acuerdos de paz se crea un Tribunal Supremo Electoral, claro, yo sé que no es ni tribunal ni es supremo, sí, esos son los vicios que vamos a ver y los problemas, pero se creó una institucionalidad que, perdónenme los que no les gusta, pero ha cumplido desde el punto de vista de administraciones electorales muy bien hasta la última elección, que tiene un problema de carácter de otro tipo, tecnológico, etcétera, porque el sistema ahora es lo más complejo que existe en el mundo de votación. Pero usted tiene además, mire, los partidos políticos participaron durante todo el proceso de negociación, si no, no era posible la reforma constitucional ni toda esta cantidad de reformas que se crearon. Usted creó un tribunal, un Consejo Nacional de la Judicatura, usted creó Procuradurías de Defensa de los Derechos Humanos, le dio un rol a la Fiscalía y la elección de la Fiscalía por mayoría calificada. ¿Sabe qué no se hizo? El tema de la Corte de Cuentas. Allí, yo me acuerdo muy bien haberle dicho a Chafik, mira, hay que convertir eso en Contraloría, pero ya Chafik estaba, mira, no, eso no se va a lograr, hombre, y pasaron la página y desgraciadamente ahí se falló, porque una Contraloría con un Contralor de 9 años de nombramiento y electo por mayoría calificada, como es en Costa Rica, para dar un ejemplo centroamericano, hubiera resuelto un montón de problemas de los que tenemos ahora. Entonces, esa parte se hizo bien. ¿Qué es lo que no se vio? Porque no podía verse. Es el tema económico-social. Pero a pesar de eso, el acuerdo dice, créase un foro, una institucionalidad, para que ahí los sectores productivos, sin trabajadores, empresarios
y partidos políticos, Estado, se sienten a construir lo que es, fíjense bien, un proyecto económico-social de desarrollo nacional. Eso no se hizo porque Arena simplemente no le interesó y al sector empresarial tampoco le interesó, y ya estaban enamorados del consenso de Washington para imponerlo como religión. Perfecto. Aguánteme un ratito porque quiero hacerle una pregunta. ¿No cree usted, don Jorge Villacorta, que las modificaciones ciertamente se hicieron, pero quien echa la ley echa la trampa, dicen por ahí en el caló popular? Una de las instituciones de las cuales se crearon para, de una u otra forma, vigorizar la Corte Suprema de Justicia, hasta el mismo Monseñor Romero les decía, yo tengo 90 casos ya depurados de desapariciones forzosas y los jueces no quieren investigar. El Consejo Nacional de la Judicatura, por ejemplo. Adicionalmente a esto se amplió el número de 9 años rotativos de la Corte Suprema de Justicia, pero no ha cambiado en lo más mínimo. Vemos nosotros que en el pasado reciente muchos de los magistrados son nombrados en casa presidencial y son enlistados a sobresueldos. Bueno, vemos a un fiscal, ex fiscal general de la República, que abiertamente ha dicho yo iba a traer mi sobresueldo. Es decir, ¿no cree que la tarea quedó en términos mediocres porque quienes tienen que elegir no son a los funcionarios de segundo grado, los diputados? ¿Cómo entiende usted que un fiscal general de la República que es electo por la Asamblea va a investigar a los mismos asambleas cuando son ellos los que van a buscar la reelección? ¿No cree que se quedaron cortos, don Jorge? No, porque lo que se tenía que haber hecho es toda la legislación que continuara el proceso de transición. Bueno, uno de los grandes vicios que tenemos ahora y que usted lo está describiendo, el resultado de esos vicios es lo que se llama partidocracia. ¿Y por qué surgió la partidocracia? Porque en el artículo 85 se le dio todo lo que podía llamar monopolio, exclusividad del tema político a los partidos, pero no se hizo a la par la normativa de control de los partidos políticos. Yo no le puedo dar un poder a alguien para que haga esto y esto sin control. Debió haberse hecho a la par la ley de partidos políticos que le diera las normativas para garantizar que esos partidos indispensables en la democracia fueran partidos democráticos internos. Eso no se hizo. El control que usted me está pidiendo ahora, y con toda razón, y los dineros que reciben los partidos, cómo se manejan, cómo se administran, cómo se eligen las personas al interior. Hombre, resulta de que usted tiene 5 magistrados. Sí, pero 3 vienen de los partidos políticos y no necesariamente son ni siquiera abogados. Vamos a la elección de magistrados y ¿cuál es el arreglo? Ah, bueno, mire, son 5 los que hay que elegir. Vamos, hacemos toda una, perdón la palabra, pantomima. Yo fui parte de esa bendita pantomima de estudiar todos los candidatos, hacer el análisis. ¿Para qué? Hombre, para que a la hora de las carajadas saliera el líder del partido del frente y nos dijera la comisión que habíamos trabajado como a las 3 de la mañana, estos son los nombres que hemos llegado de acuerdo. Yo me acuerdo de haberle dicho, pero mira, hermano, si ahí no hay ninguno de esos forma parte ni siquiera de los primeros 15 de la lista que habíamos evaluado. Bueno, 2 hemos decidido son de Arena, 2 del frente, y el otro vean ustedes, si quieren, bueno, y si no, también. Esa es la forma de elegir, repartirse instituciones, porque venimos después de eso. La Fiscalía, esa te toca a vos. La Procuraduría, esa te toca a vos. La Corte, 2 tuyos, 2 míos. Y así por el estilo. Repartirse las instituciones es el vicio que nos dejó esa partidocracia. Esas son las cosas que ahora, para mí, son los elementos que tú tienes que corregir porque ya tocaste fondo. Este sistema, así como está, no puede seguir. Se prostituyeron esos benditos acuerdos, incluso en la parte política, que es la que estamos hablando. Y en el tema económico-social, pues ya dije, se le dejó entonces al gobierno de turno de Arena, 4 gobiernos, que lo que hicieron fue instalar, en teoría, lo que era supuestamente el neoliberalismo, porque ni siquiera es eso. Pero bueno. Vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar, don Alejandro, don Jorge, amigos televidentes, de este fenómeno delincuencial que se llaman las maras, donde los 2 partidos políticos firmantes de los acuerdos de paz hoy no se quieren hacer cargo.
Todos dicen, no, es que mire, es que esto es producto de las oleadas sucesivas de la migración, esto es producto de la guerra, yo no me hago cargo, vos así me lo dejaste, yo así lo agarré, mejor así te lo entrego. Pero también vamos a hablar de otro fenómeno que es importante. Los dos partidos políticos altamente cuestionados, dirigentes por actos de corrupción. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, con nuestro patrocinador Greenflex, quien promueve la movilidad y flexibilidad de nuestras articulaciones. Seguimos con 8 en punto. Don Alejandro, don Jorge, amigos televidentes, ya habíamos adelantado, vamos a hablar acerca del fenómeno de las maras y el tema de la corrupción. Voy primero sobre el tema de las maras. Y es que en alguna medida muchos funcionarios siempre le habían dicho al fiscal general, no, mire, a nosotros no nos investigue a las maras, eso está bien, no se meta con nosotros, ahí déjenos tranquilos. Entonces vemos nosotros donde los dos partidos que firmaron los acuerdos de paz, uno le dice, no, es que esta es herencia de Arena. No, mire, permítame, esto es después de los acuerdos de paz. Y déjeme comentarle que yo le dejé así los números de detenidos, de presos dentro de los penales y miembros de las maras. Usted se ha encargado con la tregua de poderlos vigorizar y todo. Es decir, ¿cómo se entiende el tema de las maras cuando en el pasado llegamos nosotros y arribamos a ciertos acuerdos en este país? Pero luego, don Alejandro, nos damos cuenta de que por un lado unos se sentaron a negociar y no quieren dar declaraciones y los invita Sergio Méndez a 8 en punto, y por el otro lado también, pero son videos ocultos que luego en tiempos de elecciones uno se los saca al otro y le dice, yo he robado pero menos que vos, yo he hecho obras pero yo poquito. Cuénteme. Bueno, las maras y la violencia, obviamente toda la violencia que existe es mala para la paz, para el desarrollo, para la gente. Las maras es un problema multicausas. Hay causas económicas, hay causas sociales, hay causas culturales, hay causas políticas, como las que usted acaba de mencionar. Y básicamente yo veo el problema fundamentalmente en la expansión de las maras, en el control territorial y en el control digamos así, del dinero recolectado por la extorsión, y es ahí donde las maras se convierten en un problema difícil de resolver. ¿Por qué? Porque cada una de estas personas que está involucrada, involucra a su familia, a su hermana, a su hermano, a su papá, a su mamá, y de alguna manera reciben beneficios de esa acción delincuencial. Y el problema territorial es para mí el más grave de todos, porque ellos se dividen el territorio del país y el territorio en las ciudades. Y las personas han tenido que aceptar, y me refiero a la ciudadanía en general, han tenido que aceptar vivir bajo estas condiciones. Entonces sí, el problema es sumamente difícil y sumamente complicado. ¿Qué hacen los partidos políticos? Hombre, usan esa fuerza para sí mismos y para eventos electorales. Gravísimo error. ¿Vale? Que hacen ambos partidos políticos, porque es claro que ambos partidos políticos, tanto Arena como el FMLN, lo han hecho en menor o mayor grado, pero lo han hecho. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué ha crecido tanto este fenómeno? ¿Vale? Yo creo que el fenómeno ha crecido porque la juventud que inició todo este proceso, no solo venía acostumbrada, ¿verdad? Porque los primeros vinieron inmigrantes de Los Ángeles y allá prácticamente aprendieron el oficio. Bueno, van a venir más con Donald Trump, déjenme darle la noticia ahorita. Sí, efectivamente, ¿verdad? Con Donald Trump vamos a tener un problema gravísimo en el país. Si quiere lo comentamos después. Pero básicamente el problema para mí es que la gente busca el dinero fácil. No le interesa trabajar, no le interesa esforzarse, no le interesa estudiar. ¿Qué le interesa? Que le llegue el dinero rápido, fácil. Estar básicamente haciendo nada o haciendo delincuencia para recibir ese dinero. ¿Qué ha hecho? Yo creo que aquí faltó una política de Estado.
una verdadera política de Estado, que debió haber sido copartícipe todos los partidos políticos y debieron haber logrado un acuerdo de cómo enfrentar este fenómeno en el año 2004, no ahora, no, que esto viene desde el año 2002. Sin embargo, la tregua y ahora el combate frontal, pongámoslo así, por darle un nombre, ¿verdad? Ambos del mismo enfoque partidario, pues ha creado un problema mayor, ¿no? Y eso es lo que yo creo que sí hace falta para vencer. No estoy hablando solamente, el vencer para mí es terminar con el concepto de Mara, porque el problema es no, la Mara puede sobrevivir, la gente que hace la delincuencia, ellos no, pero la Mara que siga, no, está equivocado. Hay que entrarle al problema de la desaparición del concepto Mara, del concepto organización delincuencial. Estamos como en la época de los años 30 en Estados Unidos, con el problema italiano de las mafias. Eso es lo mismo que estamos nosotros viviendo en este momento. Extorsiones, mafia, ellos son mafia. Así es que este es para mí el problema fundamental que tiene el país hoy día. Ahora, tengo participación, por ejemplo, Alejandra, muchísimas gracias por sus comentarios. Los gobiernos militares fueron más honestos, dice ella. Salvador Nelson García, panelista de 8 en punto, dice: las últimas chiripas de la sala no son producto de los acuerdos de paz, las otras cortesanas sí. Ripa Mator dice: los partidos buscaron enriquecer y cambiar su estilo de vida. ¿Cuáles acuerdos de paz y cuál paz?, dice ella. Al final, Carolina Amaya, hay una gran participación, al igual que Reinaldo Pereira, pero dice Carolina: devuelvan los 6.500.000 del seguro médico que ha sido utilizado para cirugías plásticas de diputados también del partido Arena. Quiero hablar de corrupción, de las maras a la corrupción, porque obviamente hemos visto varias personalidades sentados con ellos negociando, y muchos de ellos han dicho: mira, hasta nos ofrecieron ciertas prerrogativas sin créditos blandos, sin ningún tipo de garantías, etcétera. Quiero hablar de corrupción. Don Alejandro, don Jorge, quizás con nostalgia ver que en el pasado reciente, en la década antes de los acuerdos de paz 60, 70, El Salvador tenía una economía muy pujante. Hicimos grandes infraestructuras que hasta hoy es lo único que tenemos. La represa de El Cerrón Grande, la 5 de noviembre, que fueron construidos con fondos propios. Ni se pasaba por la mente hacer préstamos internacionales. Todos los túneles del litoral salvadoreño, del Puerto de la Libertad, los 2 puentes que botó la guerrilla, tanto el Cuscatlán como el de Oro, fueron fondos propios. El Salvador le prestaba dinero a Costa Rica y Costa Rica nos daba dinero con intereses. Es decir, es lo que dice doña Alejandra: los gobiernos militares fueron más honestos que estas personas. Pero vemos de pronto nosotros, por ejemplo, hoy por hoy, expresidentes sentados en el banquillo de los acusados por enriquecimiento ilícito. Vemos en un rotativo de este día donde ellos declararon, seguro ustedes como funcionarios las presentaron, las declaraciones patrimoniales, donde hasta tuvieron pérdidas. Años después, cuando empieza a funcionar la institucionalidad como un verdadero milagro en este país, nos damos cuenta que no tuvieron pérdidas, al contrario. ¿Cómo queda nuestro país? ¿Cómo quedan los funcionarios así? Un fiscal recibiendo plata en sobres de casa presidencial. Bueno, es que para mí la corrupción que hemos visto en los últimos años es un efecto precisamente de las personas que no están comprometidas, ¿verdad?, con la democracia. Una persona comprometida con la democracia, en términos reales, evita, ¿verdad?, la corrupción. Pero si está comprometido consigo mismo, ¿verdad?, y estoy hablando de personas individuales, no de organizaciones, entonces ahí es donde caen, ¿verdad? Ahí es donde caen y se cometen estos actos. Qué bueno que están combatiendo la corrupción hoy día. Qué lástima que no lo hicimos antes, ¿verdad? Porque este ha sido un flagelo importante en el país. Don Pino Cáceres lo quiso hacer y no lo dejaron en el tiempo del expresidente Flores. Es correcto, ¿verdad? Porque volvemos a la partidocracia, volvemos a los políticos, o sea, que en aquel entonces no querían y no quieren todavía, pues, que les cuesten las costillas, ¿verdad? Eso es claro. Ahora, yo creo que es necesario que se hagan las investigaciones, efectivamente, que se lleven a las personas a los juicios correspondientes. Lo que no me parece
que debe de haber es una cacería de ambos partidos, ¿verdad? Porque lo que están haciendo ahí es volviendo a crear más profundidad en las heridas que ya existen. Si tú me fregas a este, yo te frego a aquel otro, y entonces comienza, por decir así, ¿verdad?, un dime que te diré que no sirve para nada al país. Sí sirve que la gente que haya tenido participación en actos de corrupción sea juzgada. Eso sí es importante para el país. Ok, don Jorge, arranco con el primer tema, las maras. Mire, el tema de las maras, tal como dice Alejandro, es un fenómeno complejo. Pero, perdóneme, aquí no existían maras. Eso no es cultura salvadoreña. Eso es un problema de anticultura norteamericana. Es allá donde la gente que fue excluida de aquí, que tuvo que irse por múltiples razones. La guerra en algún momento, pero después por razones económicas. Si ya dijimos que el régimen neoliberal que se planteó, ni régimen neoliberal, las medidas que tomó el gobierno de Arena excluyeron a gente que se quedó sin oportunidades. Y esa gente se terminó yendo a Estados Unidos. Allá cayó en los guetos, porque son verdaderos guetos, en ciudades norteamericanas, y esos se convirtieron en pandillas. Claro, cuando comienzan a expulsarlos de allá y sacarlos, y los mandan para acá, los líderes de allá que ya se habían graduado en las cárceles de Miami, en las cárceles de Los Ángeles, de San Francisco, de Virginia, pues vienen aquí y encuentran un campo fértil, una situación donde la gente no tiene oportunidades, los jóvenes no tienen oportunidades, las familias totalmente desarticuladas, padres por un lado, madres por otro lado, viviendo con los abuelos. La población se urbaniza y hoy resulta que el 65% de la población, 70% es urbana, hacinamientos en las ciudades. Todos esos son fenómenos sociales que llevan a eso, y entonces nos aparece el fenómeno de las maras que no fue administrado desde un principio. Creíamos que eran los mismos hipotes aventándose pedradas cuando Liceo y Externado lo hacíamos, cuando ya les va a pasar de fútbol, y ya les va a pasar. Resulta que no, que ese fenómeno, insisto, cayó en suelo fértil. Y luego viene después que al no saber qué hacer con el fenómeno, pues ni modo, esa gente se metió en las ciudades, y los partidos políticos ya llegaron al colmo en sus campañas de pagar renta. Y no solo dos partidos, todos los partidos, para poder hacer un mitin, te dejaban entrar sí pagabas tanto. Es más, hasta te ofrecían exclusividad. Si solo vos querés venir aquí, pagá tanto. Entonces, me refiero de que al final terminaron con la tregua también, en parte, legalizando, institucionalizando eso. La mara creció, está en todo el país, ya no solo te controlan las áreas urbanas, hoy se extienden también a las áreas periféricas y ahora rurales, y luego el control del territorio, que es lo más grave, genera una especie de síndrome de Estocolmo en la población, porque termina dependiendo del poder real que existe, que es la mara. Entonces, por terror, por miedo, o porque al final los mismos hijos, parientes, familias están mezcladas y tienen beneficios de la famosa renta, pues terminan en manos de esos territorios controlados por la delincuencia de estas pandillas. Ese es un fenómeno sumamente complejo que necesita respuestas complejas. La cosa se va a agravar, tal como decimos, cuando comiencen a mandar los delincuentes de Estados Unidos y se los van a tirar aquí sin registros, sin mecanismos de control, sin nada, de tal manera de que van a caer de nuevo en otra vez terreno fértil para esto, porque la medida represiva no es suficiente. Pero usted se recuerda, don Jorge, que en su momento los gobiernos de Arena, los ministros de justicia en aquel entonces, el argumento que decían es, no importa, nosotros les vamos a dar seguimiento. ¿Se recuerda? Sí, si no le podían dar seguimiento a los que están aquí, a los de acá, y mucho los que menos a los que venían sin ninguna información. Y bueno, pero este fenómeno, insisto, cada vez más es un fenómeno regional. Resulta que la mara ahora es un fenómeno mundial, ya no solo, claro, más grave en el Triángulo Norte, pero ya está hasta en Europa, usted lo ve en Milán, lo ve. Entonces es un fenómeno que merece una atención integral, no solamente represión, qué tipo de represión, a dónde los vas a golpear, las medidas extraordinarias
qué resultados dan. El muerteómetro es una forma de medirlo, pero resulta que al final la gente, ya llegamos a un punto en que el muerteómetro no me dice nada. El éxito, la gente lo sentiría, sí tiene reducciones en los robos en los buses, en la extorsión en su vivienda. ¿Han funcionado las medidas extraordinarias? Entonces, las medidas extraordinarias, hasta ahora, a donde yo voy, la gente reacciona porque dice el tema de la extorsión, el tema de robo en las calles, en el centro, en los mercados, en los buses, eso sigue campante. Es más, ahora resulta que, insisto, controlan más territorio. Control territorio es control sobre la vida de la gente. Okay. ¿A dónde va a ir el estudiante? ¿A dónde no va a ir? ¿A dónde vas? ¿A qué horas puedes entrar? ¿A qué horas puedes salir? Si yo quiero ir a visitar a mi abuelita que vive en otro, tengo que pedirle permiso a la Mara y mi abuela tiene que hablar con la Mara para dejarme entrar. Por Dios. Las grandes empresas también terminan pagando porque tú quieres vender un determinado producto de distribución, la empresa paga más para poder entrar eso. Entonces, ahora resulta que invierten. Mira la investigación esa famosa que detectó que son dueños de buses, que son dueños de negocios. Entonces, el fenómeno se ha agravado y merece soluciones diferentes. Y vamos al tema de la corrupción. Los militares eran menos corruptos. Lo de menos corrupto es relativo. ¿Cuánto era el presupuesto de esos años? ¿Y cuánto es el presupuesto de ahora? ¿Qué significa ahora que hay acceso a la información pública? Hay una institución que le da y obliga por ley a que le den información a cualquier ciudadano sobre todos los temas de una determinada institución, salarios, gastos. Usted no podía ni soñar eso en aquellos tiempos y por consiguiente era una fácil impunidad. Ahora hemos ido reduciendo la impunidad. No hay duda de que si yo pudiera recibir dinero y ponerlo en el banco o que me den una propiedad, eso tenía sentido. Pero hoy resulta que los benditos señores de probidad van más allá de eso. Ya no solo por primera vez cruzan la información de cuando me fui, cuando entré y cuando me fui, sino que me hacen auditoría de todo el proceso de mis 3 o 5 años. Y a los familiares también. Entonces, yo puedo decir que entré con 100 pesos y salí con 125. Sí, muchacho, pero aquí pagaste 500, aquí 800, aquí 900. ¿Y eso de dónde salió? Perdóneme, ese hecho reduce enormemente las posibilidades de la corrupción. Ahora, tecnológicamente, la Fiscalía puede saber el instante en que Sergio Méndez pone $10 allá en Burundi. Sí. Y puede saber perfectamente en el tiempo mismo lo que está haciendo. Entonces, todos esos elementos en el pasado no existían. Incluso en el pasado reciente. En los gobiernos de Arena tampoco existía eso. El mayor poder formal, el presidente Antonio Saca tenía la ventaja, el Ejecutivo lo controlaba como corresponde, pero la Fiscalía también respondía por la forma elegida. Jamás imaginaron que este día Suprema de Justicia igual. Perdóneme. ¿Qué les pasó a los políticos? Jamás imaginaron que este día y hora iba a llegar. Así es. Es que no lo podías imaginar. O sea, es que Sergio, ¿cuántas veces yo presenté no hay crimen mi declaración? Perfecto, pero lo que han hecho es tan infantil, es tan craso el error como venir y decir. Porque la impunidad estaba metida como cosa normal. Mire, Sergio, ¿cuántas veces no presenté en mis 5 periodos de diputado, no presenté mi declaración de entrada y de salida? ¿Alguna sola vez a alguien se le ocurrió agarrar y ver cuánto dije yo con que entré y cuánto yo que salí? Nunca. ¿Sabe qué consistía? En que yo cumpliera que 60 días después de haber tomado el cargo o 60 días después de haber salido, presentara la declaración. Si no lo hacía, ahí posiblemente me ponían una multa. Pero no le esté dando ideas a la sección de investigación con usted, por favor. No le esté dando ideas porque no ir a desempolvar eso ahorita. Por mí que lo desempolven, si estoy más complicado en la vida que nadie. Pero mi punto es, yo alguna vez pensé que si yo ponía información diferente, eso se iba a saber. Nunca. Y se lo garantizo que eso ha sucedido en este periodo. Igual, ¿cuántos no hicieron esa declaración sabiendo que no iba a pasar nada? Bueno,
perdóneme, esos son elementos positivos. Cuando se dice, mire, los agueros de hoy estamos peor que antes. No es cierto. Lo que pasa tiene es que ahora, don Jorge, un punto Sergio, de referencia es que antes había corrupción, pero hacían obras, porque ya me lo ha dicho la gente, y no es un conformismo, sino que me ha dicho, Sergio, las obras arquitectónicas se realizaron en el pasado, de las cuales estamos hoy. Estoy de acuerdo, hoy es peor. Y ahora es peor porque no han hecho nada, nos han saqueado. Y repartían más en aquellos tiempos que ahora. Estoy de acuerdo en eso. Genial, pero no me vengan a decir que los acuerdos de paz no han servido de nada. Primero, insisto, el nombre quizás no fue lo correcto, pero bueno, era acuerdos para parar la guerra. Ahora necesitamos otra cosa. Hoy necesitamos nuevos acuerdos de nación, no son nuevos acuerdos de paz, porque son cosas diferentes. Y lo que se celebró fueron los 25 años de esa firma, no de paz. Ok, vamos a una pausa. Elenita Martínez, muchísimas gracias, muy buenas noches. Ninguna medida ha funcionado, Sergio, lo que ha generado es más violencia. Roberto Sorto desde Quesaltepeque, saludos a ti y a tus invitados. Aguánteme un ratito, Roberto, porque dice, Sergio, por favor, que me expliquen sus invitados, 22 millones de dólares solo para organizaciones no gubernamentales. Yo no entiendo a este país y sus políticos, estamos en austeridad y el dinero se está donando, de verdad. Quisiera que alguien me lo explique. Se recordó al Ministerio de Salud, se le recortó al Ministerio de Salud y Educación para dárselos a ONG sin fines de lucro, al gobierno. Esta sociedad ni siquiera está en pañales, somos un feto como sociedad. ¿Y por qué nadie declara esto como institucional? ¿Por qué nadie dice nada? Bueno, nuestros invitados, Roberto, hasta Quesaltepeque, cuando vengan, sí van a decir mucho. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, El Salvador, mil gracias por su preferencia. Yo me desplazo y quiero compartir con todos ustedes. Vamos a hablar de otro tópico, ya lo habíamos adelantado antes de irnos a una pausa, pero quiero compartir con ustedes algo que nosotros le llamamos así como las postales de la pasión, es decir, porque apasionadamente nosotros, ese es el mejor estilo de 8 en punto y es lo que se dice acá. Lo que se dice acá es lo que repercute en nuestro país. Nuestros invitados de ayer, las frases más destacadas del día: negarse a la aprobación del presupuesto 2017 fue una actitud mezquina para no ver al país salir adelante, dijo Rolando Mata, diputado del FMLN, referirse al partido Arena. El diputado Francisco Merino del PCN, Arena, nunca convocó a otros partidos para analizar el retraso del presupuesto 2017, nunca lo hizo. Y el diputado, el doctor René Portillo Cuadra, puntualizó: en este presupuesto hay dinero para darle fondos a las ONG cuando la educación y la salud están mal en este país. Y precisamente con este tema fuimos a las calles y le preguntamos a los salvadoreños: ¿qué opina usted que a unas instituciones se les recorte plata y del presupuesto de sus impuestos se les regale a organizaciones no gubernamentales? Y por supuesto están de pronto instituciones sin fines de lucro. Esto nos dijeron El Salvador, se lo comentamos. No, que definitivamente tendría que ser considerada designar, por ejemplo, a salud, que realmente es un sector que necesita grandemente, ¿verdad?, de nuestra población de escasos recursos, el poder contar con fondos necesarios para lo que es medicamentos, equipo y poder pues ayudar a nuestra población y otros sectores que también lo necesitan, ¿verdad?, dentro del área estatal. Yo creo que en ese caso se tendrían que poner de acuerdo ambas fracciones y tanto trabajar como para el pueblo, ya que en la educación es un derecho que todos tenemos. Entonces yo creo que ellos deberían de trabajar más por todos. Pues la verdad no, porque no está repartiendo como es. Porque ¿para qué empresa privada? Si el gobierno es para la, ¿cómo le diría? Para nosotros los ciudadanos que pagamos los impuestos, es decir, ya no más. Hay cosas que tienen prioridad, pues, por ejemplo, la salud, que se ve que no hay medicina.
en los estudios, ¿verdad? Pienso que eso está mal. Debe de haber un equilibrio, ¿verdad?, en el apoyo tanto a las ONG y universidades como a todas las instituciones que lo necesitan. Pues debían de destinar fondos para los hospitales, para las medicinas. Toda la gente se queja que va a pagar consulta y nunca hay medicina. Para allí debían de mandar dinero, no para ONG que no se saben qué invierten el dinero ni en qué lo gastan. Ok, yo debo de ser honrado en lo que voy a decir, don Alejandro, don Jorge. Voy a iniciar con usted por su experticia. Y es que mire, un pajarito de pronto a mí me comentó, porque a preguntas de su servidor a los diputados que me han acompañado, cuando les preguntaba sobre el presupuesto general de la Nación, que además de que estaba desfinanciado, de que no contenía el pago a los intereses, tampoco a las pensiones, todos me decían no, y lo aprobaron. Entonces la pregunta era, mire, ¿y cuál es el hecho generador para cambiar? Porque aquí se especula que les tiraron dinero, así de sencillo. Y como obviamente uno no es que desconfíe de ellos, sino que del tiempo en que estamos viviendo, donde nadie en probidad puede justificar sus ingresos, entonces la pregunta es, mire, ¿y cuál fue la negociación? Y yo quiero ser muy honrado porque un día, por ética me lo voy a guardar, fui a una ONG y vi a todos los políticos que no quedaron en las elecciones trabajar ahí, pero además vi a otras personas que cuando le silban y le dicen, mañana vamos a ir a hacer propaganda afuera de la sala de lo constitucional, y ahí van. Entonces de pronto nos preguntamos, ¿y toda esa gente que va a hacer desorden a un lado, al otro, de un y otro partido, quién las paga? Entonces ahí vienen las negociaciones, las famosas negociaciones de tantas plazas en el gobierno, que a mí dame esto, que a mí dame la institución, lo que usted nos graficaba. Don Jorge, muchos dicen, no, si este es el chorrito de los partidos políticos para el financiamiento, también a costillas de nosotros, y cuando se les acaba, metámosle más impuestos, hombre, ahí vamos a levantar la mano, además del maletín negro. Don Jorge, ¿cómo se puede de una u otra forma parar este tema, enseñarles a los políticos que quienes somos dueños del país somos nosotros y no ellos? Vaya pregunta. Primero, digamos una cosa en este tema de esas transferencias que aparecen en el presupuesto. Ahí hay de todo. Hay instituciones importantes, claro, serias, que implementan proyectos concretos, evaluables, que perfectamente se pueden medir sus resultados. Yo recuerdo en tiempos míos cómo esta institución que dirige el padre Pepe planteaba para proyectos, claro, concretos que educaban, que incluso sacaban a mareros y los convertían en ciudadanos con actividades de todo tipo. Ahora hay un trabajo gigantesco de ese tipo de proyectos, me refiero, que esa es una serie evaluable. El problema es que a la par de eso se meten otras cosas. Se meten intereses personales de diputados, intereses individuales de partidos, y obviamente son en algunos casos formas de trasladar recursos al partido, económicos o de empleo, como usted muy bien ha dicho. Sí, pero eso es lo que tenía que hacer la Asamblea en ese es tener en un reglamento para ese tipo, si es que son legales, ese tipo de transferencias. ¿Cómo no? Eso tendría que ser frente a carteras, me refiero a carteras, seguimiento de eso. Usted fue diputado. Explíqueme como abogado, yo, y que tengo un posgrado en Derecho Constitucional, y usted, ¿en qué parte de la Constitución dice que la Asamblea puede hacer definitivamente, eso? Un funcionario solo puede hacer lo que la ley dice. Entonces es un delito penal. Sergio, por eso le estoy diciendo, si es legal o no es legal. Para mí, usted tiene razón. ¿Dónde aparece dentro de las atribuciones de la Asamblea Legislativa eso? La Asamblea tiene la obligación de presentar el presupuesto. Ahora bien, ¿viene de Hacienda esos elementos de transferencia en el presupuesto? Entonces es Hacienda quien, al ponerlos en el proyecto de ley, permite que la Asamblea pueda decidir sobre eso. No es que la Asamblea entonces se los inventó. Abierta la posibilidad, la Asamblea puede decir, no, mira, a esa institución no, pongamos a esta o cambiémosle aquí, que es su función. Entonces, cuidado con la parte legal, porque depende de dónde viene.
Entonces, si viene en la ley de presupuesto, perdón, es responsabilidad de Hacienda. Jorge, 22 millones a ONG, pero solo se le puso $1,000 a sus, mis y las suyas pensiones. Cuando hay una resolución de la Sala de lo Constitucional, don Jorge. Claro, totalmente de acuerdo, pero le digo, cuidado en la responsabilidad, ¿a quién se la vamos a dar? Son responsabilidades ahí en esos 22 millones hay cosas, sí, útiles, importantes. O sea, usted aplicaría lo que dijo el ministro Massa. Yo no lo hice solo. Usted lo vio, póngame el rotativo, por favor, producción, póngame el rotativo. Que no lo hacen solo. El señor Massa ahorita que el fiscal lo va a sentar del caso Reza, cuando no estuvo en un hospital, porque todo el mundo se ha fijado que le da algo. Claro, esos son elementos de negocio si no lo hacen solo. Ok, ex ministro Massa, porque después viene y la gente se pone así como un poco sensible. Sergio, ¿por qué dijiste esto? Como un secretario que vino acá. Yo no tomé decisiones solos. Claro. Sí, pero lo está diciendo ahorita. Claro. Cuando un expresidente está sentado en Mariona. Claro que lo está diciendo porque sabe que las cosas aquí como están ahora, si hay la investigación que uno espera que haga la fiscalía, esas cosas van a salir. Y no solo en ese caso, le va a salir en el Chaparral. Solo para mencionarle uno de tantos que le van a salir. Entonces, y le van a salir también los que tiene ahí en la lista prioridad, que están por pasar a los tribunales. Si aquí apenas, el hospital de maternidad. Aquí apenas estamos empezando. Usted se recuerda, el hospital de maternidad lo donó la misma familia, que la misma familia para limpiar un poquito la cara había donado aquellas BlackBerry, aquellas pelotas de acero, no es el teléfono celular, aquellas pelotas de acero que salían los reos a pedir comida, a trabajar. Entonces donaron el hospital de maternidad, se cayó. ¿Y el hospital de maternidad? ¿Dónde está? El que hizo el gobierno. El que está ahí en Santa Anita, no lo están haciendo el otro, pues. Y cuidado con los problemas que tiene ese hospital de en construcción. Eso no se ha dicho. Ojalá Dios quiera que no venga un terremoto y tengamos consecuencias por los problemas de cómo está hecho, las formas en que pusieron las bases de ese bendito hospital. Ojalá, insisto, que se me haga chicharrón la lengua. Don Alejandro, voy con usted, por favor, sobre las ONG, expresidentes de la Asamblea Legislativa, regalando plata, 3 millones a una ONG. Bueno, 22 millones, dice, ¿verdad? 22 millones en este presupuesto. Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas importantes que señalar. Sí creo que hay corrupción. También creo que es ilegal. Y también creo que se le ayuda a instituciones que lo merecen, Cruz Roja, por ejemplo. ¿Verdad? Claro. Pero hay que diferenciar, ¿verdad? Aquellas instituciones. Echa la ley, echa la trampa. Así es. Hay que diferenciar aquellas instituciones que pueden o deben de recibir dinero del Estado porque hacen trabajos de carácter público, de carácter general, y el Estado podría ayudarles. ¿Por qué la Corte de Cuentas no hace nada? Porque no han querido. O sea, porque tienen un problema de estructura. Ahí están los partidos políticos. Mire qué interesante, producción. Acompáñeme, porque había una nota donde iban a empezar a legislar. ¿A cuenta de qué van a empezar a legislar si la Corte de Cuentas puede entrar fácilmente? Cualquier porque momento. Es plata del Estado. Seguro, pero además ¿para qué necesitan una ley? Pero además dicen $100,000, aunque sea $1. Por eso, pero eso es una cazabobo. Es decir, eso falta el respeto. Sergio, lo que ahí lo tiene. La Asamblea puede crear a su interior normativas para darle seguimiento a esos recursos, para evaluarlo, para que le informen, esa es otra cosa. Pero el control le corresponde a la Corte de Cuentas porque son fondos públicos. Ok, pero mire, Corte de Cuentas, póngame la producción, por favor. Corte de Cuentas va a auditar a organizaciones que reciben más de 100,000 del erario público. Mire, mañana voy a formar yo una ONG y solo deben 99,000 y no me va a caer la Corte de Cuentas. ¿Por qué, don Alejandro? Es que no debe de ser así. $1 es suficiente para que la Corte. Y entonces me voy con mi familia yo para Disney y nadie me va a decir nada porque nadie me va a auditar. Mire, hace poco me enteré de algo que me pareció insólito. Y es que los diputados tienen una partida cada uno de carácter discrecional de $12,000. Yo no sé si usted lo sabía o no lo sabía. Ahí es donde me doy cuenta de por qué no podían dar los nombres de los asesores, los nombres de las personas que trabajan a su alrededor, porque los contrataban ellos de esa partida.
francamente me pareció no solo absurdo, ¿verdad? Me pareció una burrada, ¿qué le puedo decir? Un balazo a la democracia, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve esto, verdaderamente se indigna. Por eso el pueblo está indignado. Si el pueblo salvadoreño está indignado, por eso no cree que el país tenga salida. ¿Usted cree que la indignación del pueblo salvadoreño llegue, don Alejandro, a niveles donde salgamos a las calles de una vez por todas? Debería de ser, pero... No estoy hablando del gobierno, porque el gobierno lo constituyen todos los poderes del Estado. Debería de ser, pero la verdad es que no existen los liderazgos en la sociedad civil capaz de hacer que esto se mueva, capaz de hacer que el pueblo reclame sus derechos, pero debería de ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, no hay salida, ¿verdad? Si los dos partidos no le dan salida al país, ¿quién se la va a dar? ¿Verdad? Ahí podemos caer, ¿verdad?, en un conflicto social de dimensiones gigantescas. Entonces, yo no estoy hablando de la guerra, ¿verdad? Ya lo vemos hoy, manifestaciones diarias de gente que está pidiendo sus derechos. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesan las cosas ideológicas, no les interesan las cosas intangibles. La gente quiere comer, la gente quiere tener dinero en su bolsa, la gente quiere resolver sus problemas. Nadie se lo resuelve. Entonces solo les queda la lucha de las calles, ¿verdad? Entonces sí, podemos llegar a eso con mucha facilidad, creo yo. Ahora bien, fíjese, la negociación democrática, y aquí es donde hemos perdido la dimensión de las cosas. En una negociación democrática es válida en todo momento, cuando la negociación busca el interés general, el interés del país, ¿verdad? Cuando dos partidos o un grupo de partidos llegan a acuerdos por objetivos expresos, ¿verdad?, por objetivos claros y definidos. Eso es válido en la democracia. Es más, sin eso no camina la democracia. El problema es cuando son personales, cuando las negociaciones son individuales o cuando las negociaciones son para beneficio de un colectivo como un partido político u otro, ¿verdad? Ahí es donde se distorsiona todo, ahí es donde nace la corrupción. Entonces, si no se combate, si los partidos políticos no empiezan a ser claros cuando van a negociar y le dicen al pueblo, mire, esto estoy negociando, estos son los objetivos, por eso es que voy a votar por el presupuesto, o por eso no voy a votar por el presupuesto, ¿verdad? Entonces, claro, uno no entiende cómo en la mañana están diciendo que no va a votar y en la noche votaron. No lo puede entender, ¿verdad? Entonces, ¿qué se le ocurre a la gente? Ah, ya los compraron. Se han mantenido, ese es el problema. Se han mantenido desde el mes de octubre que presentan el presupuesto general de la nación, el proyecto. Pero si el partido llega a un acuerdo con el gobierno transparente y le dice al pueblo, mire, estas son las condiciones con las que llegué al acuerdo con el gobierno y por eso he cambiado mi voto y lo voy a hacer así, las cosas cambiarían. Ahora, Arena lo hacía. ¿A dónde? Arena lo hacía como gobierno en su momento también. No, por eso le estoy diciendo. No solamente, o sea, no solamente es cuestión de este tema. Es más, yo he estado en esta tribuna de entrevista y obviamente tengo que hacer una infidencia. Aquí mismo, cuando el partido Arena o miembros han cuestionado a gente del FMLN, el PCN, ellos mismos le han dicho, don Jorge, míreme a mí, por favor, y no ustedes mismos me han enseñado cómo se hacía esto, pues. Miren, Arena, en 1988, nos dejó sin presupuesto en el gobierno en aquella época. Nos dejó sin presupuesto hasta que ganaron las elecciones. Y íbamos mes a mes a pedir, ¿verdad?, que nos dieran la autorización para pagarle a los empleados. O sea, no es nuevo. La gente se le olvida lo que pasó. Por eso, y mi objetivo es recordarle. Entonces, no es nuevo el problema. Tengo que irme a una pausa. Me están pidiendo producción. Se llama 8 en punto. Aguánteme, ya vengo. Ay, Dios mío, El Salvador, se nos fue el tiempo entre los dedos. Llegamos al final. Don Alejandro Duarte, muchas gracias. Señor, un placer haberlo tenido acá en esta tribuna de entrevista, a su casa, y haber gozado de su análisis. Muchas gracias por invitarme. No vamos a estar molestando. Cómo no, buenas noches al pueblo salvadoreño. Gracias, don Jorge Villacorta, y por supuesto el reconocimiento, ya dije, por su padre, por haber iniciado y su familia los esfuerzos de los acuerdos de paz. Don Jorge Villacorta, un placer, caballero. Igual, bienvenido. Siempre esta es su casa. Cómo no, y es un gusto estar con Alejandro y con usted y los televidentes. Gracias. Y yo, como soy honrado, tengo que mencionar constantemente, porque aquí nada más de pronto se acuerdan de lo que firmaron, pero no de aquellos que tuvieron
el bagaje, la altura como su padre para iniciar pláticas con la guerrilla y que se canjeó que a su hermana la secuestraran. Saludo a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de Entrevista 8 en Punto. Me desplazo. La pregunta que articulamos decía así: ¿por qué cree que debe hacerse una segunda generación de acuerdos para lograr la paz en el país, según lo anunció el presidente Salvador Sánchez Serén? Si me ven a Diego López de Olimpia 33, dígale que quiero hablar con él para preguntarle cómo es que la poderosa escuadra de Nicaragua al final nos hizo que nos comiéramos las uñas y clasificamos a Nantito a la Copa de Oro. Un 18% dice que no cumplieron al final los pasados, 27% que siguen en problemas sociales, un 15% que hay nuevas necesidades, que en 40% no hubo reconciliación, 200 votos. Parece que las convocatorias de los jugadores que amañaron partidos no les ayudó a la selecta Diego López. Estamos pendientes de una conversación. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Soy Sergio Méndez. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Que Dios los bendiga a todos. Hasta mañana.